Continuando con la programación de la 22ª edición de la Semana de la Junta, nos ilustraremos acerca del tema la contabilidad de costos y control de gestión en el sector público, experiencia de Argentina. Para esto doy pase al presidente del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental. Muy bien, estimados colegas, vamos a continuar con esta semana de la Junta con temas que están invocando hoy en día una necesidad para implementar la contabilidad de costos gubernamentales. ¿Y qué mejor que ello contar con la presencia del doctor Mauricio Lambertucci, quien es presidente en diferentes organizaciones en temáticas de costos? Vamos a hacer una breve presentación de su hoja de vida, una síntesis, a ver. El doctor Mauricio Lambertucci es presidente de la Comisión de Estudios de Costos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es contador público y licenciado en Administración por la UBA. Es magíster en Gobierno de Organizaciones por la Universidad de Navarra, España. Es consejero director del Instituto Internacional de Costos y es presidente de la Asociación Argentina de Profesionales de Costos y Control de Gestión. Actualmente también es director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y es miembro también del Comité Técnico Interamericano del Sector Público. Muy bien, doctor. Entonces, pasamos para su presentación, que es de mucha expectativa también para el día de hoy. Muy bien, ¿se me ve y se me escucha? Excelente, doctor. Bien, de acuerdo. Bueno, en principio quiero agradecerles esta entrañable invitación que nos han formulado, que me han formulado, Juan Francisco, y en tu nombre a la Junta de Decanos de de Colegios de Contadores Públicos de Perú, por tener la gentileza de permitirme compartir algunas ideas y algunas experiencias de los temas sobre los que estamos trabajando. Si les parece, sin más, paso directamente a compartir la presentación de forma tal de acelerar los tiempos y tratar de que esta reunión termine dentro de los plazos que tenían originalmente previstos. ¿Les parece bien, Juan Francisco? De acuerdo, doctor. Estamos Bien, atentos. ahí vamos. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy está titulado como la contabilidad de costos y el control de gestión en el sector público, en particular, contarles algo de la experiencia argentina en esta materia. Para abordar este tema, dividí el abordaje en 4 puntos. Por un lado, vamos a iniciar conversando sobre los problemas claves a la hora de costear en el sector público. En segundo lugar, vamos a hacer alguna reflexión respecto de quién es el que controla y qué es lo que controla, sobre todo en el caso argentino. Y en tercer lugar, vamos a hablar y hacer algunas aclaraciones y especificaciones respecto del caso argentino. Y quisiera finalizar eh, compartiendo con ustedes un desafío y efectuándoles una propuesta. Arranquemos, pues. Lo primero que quiero decir es que el sector público no es un continente, no es un todo homogéneo, sino que más bien se parece a un delta, a un conjunto de islas donde algunas de ellas tienen sectores de alta eficiencia, tienen sectores de alta competitividad y, Disculpe, señor Mauricio, sí, ¿me escucha, dígame, por favor? Por favor, perfecto. si podría ampliar su diapositiva, ponerlo completo, por favor, para que los participantes puedan visualizarlo. A ver, ahora lo está. Dígame, nuevamente. Ahí se ve correctamente. Ahora sí, señor Mauricio. Muchas gracias. Puede proceder. ¿No? Por favor. Decía entonces que el sector público en realidad no es un área homogénea, uniforme, donde todo se espera con los mismos niveles de eficiencia y con los mismos
niveles de prestaciones, sino que en realidad se parece más bien a, como decía recién, a un delta, a un conjunto de islas donde hay grandes economías de eficiencia y grandes deseconomías de eficiencia. Por lo tanto, un abordaje en materia de costos y en materia de control no puede nunca pensarse como si fuera homogéneo y para todos lo mismo, sino que debería enfocarse en grupos homogéneos de trabajo, en grupos homogéneos de desempeño. Lo segundo que quiero compartir es justamente que esto se evidencia en que hay diferentes niveles, como por ejemplo la administración central, las administraciones descentralizadas, la existencia de entes autárquicos, que si bien comparten en algún punto el presupuesto público, luego tienen fuentes propias y de aplicación específicas y ciertas licencias que se diferencian respecto de la administración central. Por supuesto, también los estados tienen empresas que manejan las famosas empresas del Estado, en nuestro caso, sociedades del Estado, en el caso argentino, sociedades de participación mixta, donde participa lo público y lo privado, sociedades llamadas en la Argentina SAPEM, sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria, y también en muchos estados de Latinoamérica existen programas de participación público-privada que tienen características propias, tanto desde el punto de vista del costeo como desde el punto de vista del control. Y por supuesto, en todos los casos de los estados latinoamericanos, existen conjuntos cada vez mayores de actividades reguladas, que por sus características requieren mecanismos de costeo y de control bien precisos. Esta imagen que les coloqué debajo, la de un elefante y un conjunto de 5 ciegos que toman contacto con ese fenómeno, es una imagen que me gusta porque les invita a ustedes a imaginar que cada uno de estos actores describe a ese elefante, comúnmente asociado a la figura del Estado, con características propias, sin saber qué es y cómo interactúa el otro. Entonces, mientras para uno el Estado es una oreja larga, plana, rugosa, para otros, el que, por ejemplo, examina la pata es un tronco gigante, que lo que quiero decir en el fondo es la posición y la forma que cada uno de nosotros interfacea con los diferentes sectores del Estado, hace que nos formemos una imagen que es propia, personal y que sin embargo no es el todo. La actividad de costear las actividades del Estado y por lo tanto luego controlar, porque recordemos que el costo lo que te da es la unidad de medida, mientras que el control te permite, por comparación con la unidad de medida, efectuar ajustes en la gestión en pos de conseguir aquello que se busca inicialmente. El tercer problema que quiero destacar está vinculado con la granularidad. La granularidad me refiero a que enfocar el problema del Estado a nivel de Estado nacional requiere ciertos desafíos, pero los estados subnacionales, como en el caso argentino, parecido al brasilero, tan solo que en nuestro país hablamos del Estado nacional, de las provincias, que podríamos hacer un análogo a las regiones chilenas o a los gobiernos estaduales brasileros. Las provincias, que en nuestro caso son 23 más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por lo general en la Argentina se diferencia respecto de las provincias por su origen histórico. Muchas provincias argentinas tienen un nacimiento previo al Estado-Nación, mientras que la Ciudad de Buenos Aires fue una construcción que resultó como consecuencia de un proceso de negociación entre las provincias y el gobierno central. Pero digamos, en nuestro caso, el caso argentino, tenemos una nación, la nación argentina, un conjunto de 24 provincias o 23 más una, dependiendo como quiera denominar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta el año 2020 estaban contados 1.298 municipios.
La forma de financiar cada uno de estos niveles depende, en muchos casos, de ingresos propios, pero también de lo que denominamos la coparticipación estatal. La coparticipación estatal se fondea con la recaudación tributaria que hace el gobierno nacional, y en aquellos tributos que son coparticipables, decantan hacia las provincias y luego las provincias decantan, luego de cubrir sus gastos propios y algunas particularidades, por supuesto, decantan al financiamiento de los municipios. Sobre lo que me voy a concentrar el día de hoy mayormente es sobre los costos y el control de la ejecución de esos costos a nivel nación. Y dejaremos esto para otras oportunidades. Una reflexión respecto de quién controla y qué controla, debería arrancar con algunas aclaraciones, diciendo, por ejemplo, que los sistemas de control comprenden, por un lado, las estructuras de control interno y externos del sector público. Por otro lado, los sistemas de control en la Argentina, además, establecen el régimen de responsabilidad que cada ejecutor y que cada actor, cada funcionario tiene en este juego. Y en tercer lugar, la obligación de estos funcionarios de rendir cuentas respecto de su gestión. Como ustedes comprenderán, en este punto, el abordaje de un fenómeno tan complejo como el Estado-Nación requiere separar, segmentar en áreas homogéneas este fenómeno complejo en partes y poder abordarla parte a parte. Medio en broma, alguien me preguntaba el otro día, Mauricio, ¿cómo es que se come un elefante? Y la respuesta ustedes ya la están imaginando, ¿no? Pedazo a pedazo. Por eso es que debemos abordar el problema de costear el sector público sector a sector. ¿Cuál es la lógica subyacente en este proceso de control? La nación formula a través de su presupuesto un conjunto de objetivos de gestión que cada gobierno lo que hace precisamente es priorizarlo en función de su enfoque de cómo el Estado debe actuar. Esos objetivos luego se trasuntan en programas de acción. Les comento que en la Argentina el sistema presupuestario que rige la asignación de recursos de toda la nación se hace a través de programas a nivel nación. Esto no es así en los niveles inferiores. A diferencia de lo que nos explicaba Wellington, de lo que ocurre en Brasil, donde los tres niveles, Estado nacional, provincial y municipal, siguen una misma lógica en materia de reporting y en materia de normas de asignación de costos. En la Argentina esto no es así. La nación tiene un conjunto de reglas, las provincias tienen otro conjunto de reglas y los municipios, muchas veces copiando a sus provincias, aquellas de las que dependen, tienen conjuntos inclusive particulares. Pero volviendo un poco al planteo que les estaba haciendo, los objetivos de gestión del gobierno nacional se trasuntan en programas de acción. Esos programas de acción son los que reciben fondos a través del presupuesto nacional. Y para medir el grado de consecución de la ejecución de esos programas es que se formulan métricas. Las métricas son formas de medir qué es lo que hacemos en esos programas. Por supuesto, acá tenemos los dos elementos fundamentales a la hora de controlar, y es hacia dónde queremos ir y, por otro lado, cuál es el estado actual de esa medición. Por eso es entonces que el grado de cumplimiento surgirá, lógicamente, por contraste entre los objetivos formulados y las métricas llevadas adelante. Ese grado de cumplimiento es el que luego nos permitirá saber cuán efectiva fue la gestión. Ahora bien, como ustedes se dan cuenta, la unidad de medida, la métrica, está íntimamente ligada a la determinación del costo. Y por supuesto a la formulación del objetivo, porque si no sabemos a dónde va, cualquier camino no nos resulta bien. ¿Sí? Ahora, en materia del Estado,
vimos que tenemos administración central, vimos que tenemos administraciones descentralizadas, entes autárquicos, actividades reguladas, cosas que se parecen pero que no son lo mismo. Y en este punto en particular resulta fundamental tratar distinto a lo diferente. ¿Para qué? Para poder ajustarnos lo más posible a la realidad, tanto en materia de asignación de costos como en materia de evaluación de desempeño. En este sentido es que, en el caso argentino, lo que tenga la actividad de monitoreo y control de la administración centralizada, de los entes descentralizados, de los entes autárquicos y de las sociedades del Estado, ergo también de las APEMS, esto es las Sociedades Anónimas de Participación Estatal Mayoritaria, se regulan, se controlan a través de dos instituciones. Por un lado está la Sindicatura General de la Nación, que es el órgano rector del sistema de control interno de la Argentina. Es la auditoría que el Estado se hace, el Ejecutivo se hace a sí mismo. Por eso el Síndico General de la Nación, en el caso argentino, está designado por el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Su cargo dura 4 años, que coinciden entonces con el periodo presidencial que esté en ejercicio. El otro órgano de control argentino es la Auditoría General de la Nación, la llamada también AGN. La Auditoría General de la Nación es un ente de rango constitucional, tiene autonomía funcional. Su función es asistir al Congreso de la Nación argentino en el control externo de la Administración Pública Nacional y el gobierno de la Auditoría General de la Nación, siguiendo un principio de oposición de intereses al ser un órgano de control externo, lo designa la primera minoría que resultó electa en el proceso electoral. De modo tal que si el partido A resulta ganador y el partido B es el que le sigue en cantidad de votos, el partido A designa al síndico general de la SIGEN, de la Sindicatura General de la Nación, y el partido B, el conjunto de la oposición, negocia en el Congreso y designa a quien conduzca la Auditoría General de la Nación. Todos los entes públicos nacionales en la Argentina están monitoreados con este doble sistema. Pero también existe un tercer conjunto de áreas que deben ser monitoreadas, que deben ser reguladas y sobre los cuales la información de costos y por lo tanto la efectividad del control requieren de un traje a medida, Estos son los que llamamos los sectores regulados. Típicamente la distribución de agua, de energía, los controles viales, los sistemas nacionales de aeropuertos. Bueno, un conjunto de entidades que luego, a lo largo de esta misma presentación, voy a volver a abordar. En el caso de la administración pública, la ley que regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público en la Argentina es la ley 24.156, que basa su actuación en 4 pilares. Un pilar presupuestario, y ese pilar presupuestario es responsabilidad de la llamada Oficina Nacional de Presupuestos. Como aquí algunos de los profesionales presentes seguramente tienen intereses que se desarrollan en el territorio de la Argentina, les dejo además el link para que puedan acceder directamente. En este caso es www.argentina.gov.ar/economía/Oficina Nacional de Presupuestos. El sector del Estado Nacional argentino, en donde se encarga de producir las normas, de compilar la información de los hechos económicos que afecten la vida del Estado Nacional. Ese sector es la Contaduría General de la Nación, un órgano dependiente del Ministerio de Economía. Aquí también les dejo el link del portal de la Contaduría General de la Nación. Van a encontrar muchísima información a disposición de ustedes en ese link. El contador general de la Nación, en el caso argentino, el doctor César Duro, además de ser colega, es una persona que ocupa ese rol durante
durante los últimos fácil 15 a 20 años, de modo que tiene y cuenta con una historia del desarrollo de la normativa contable nacional muy extensa y es una persona lo suficientemente generosa como para compartirlo con los contadores generales de Latinoamérica. De hecho, efectivamente lo hace. La Oficina Nacional de Crédito Público es entonces la que se dedica a la gestión de créditos para el financiamiento de la actividad pública de la Administración Nacional y finalmente la Tesorería General de la Nación es la responsable de la disposición de fondos y llevar adelante las transferencias financieras con las que el Estado Nacional financia las actividades de su gobierno. Y ahora sí me voy a concentrar en los sectores regulados. Estos sectores que les mencioné recién, que requieren una mirada específica porque en cada caso es distinto al otro. Si bien se tratan en muchos de ellos de actividades homogéneas, como por ejemplo la regulación del Sistema Nacional de Aeropuertos, que tiene diferentes concesiones que administran las terminales aeroportuarias del país. Esas concesiones pueden pertenecer, por supuesto, a diferentes empresas. Entonces aparece la necesidad de contar con un mecanismo que denominamos contabilidad regulatoria, que permita conocer la estructura de costos de estos prestadores, de estas concesiones, medir la eficiencia relativa tanto a nivel de empresas como de actividades, permitiendo hacer comparaciones homogéneas entre lo que ocurre en cada una de estas concesiones efectuadas, entre otras cosas porque muchas veces la información de costos y por lo tanto luego de resultados exhibidos por estas empresas que detentan concesiones del Estado, sirven de base para la determinación del canon con el que el Estado Nacional cobra por esos servicios. Y por lo tanto, resulta crucial tener información de costos relevante, comparable, homogénea, para poder determinar una tarifa justa y equitativa para que estos órganos paguen esas concesiones que detentan. En otras palabras, el problema de las actividades reguladas es que los regulados presentan su información, por lo menos en la Argentina, de una manera poco homogénea y poco comparable. Ahora me voy a concentrar en esto. Por ejemplo, los entes reguladores de servicios públicos son los organismos estatales que controlan que funcionen efectivamente esos servicios públicos. El problema central con el que se encuentran estos entes reguladores es que la información de qué es lo que se hace y cómo se hace es información que elaboran entes privados que son ajenos a toda la fiscalización de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación. Están auditados por otros entes que tendrán que certificar sus estados contables siguiendo las resoluciones técnicas emanadas de los consejos profesionales de ciencias económicas de nuestro país, todos ellos congregados bajo la figura de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, pero a diferencia del caso brasilero, según contaba Wellington hace un rato, en nuestro país las normas profesionales para la elaboración de informes de terceros depende de cada región, depende de cada provincia y por cada provincia hay un consejo profesional que puede adherir o no a las normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales. En otras palabras, el problema central entre el regulador y el regulado en la prestación de servicios públicos está denominado como asimetría en el acceso a la información. Existe una calidad en el acceso a la información contable de los entes regulados a la que el regulador no tiene acceso, salvo que ven que sea por norma. Ese rol, esas normas, es el objeto del desarrollo de lo que denominamos la contabilidad regulatoria, justamente con el propósito de monitoreo de las concesiones de la obra pública. Aquí sí me voy a detener un poquito más, les voy a comentar solamente de estos 7 casos, que son 107
entes de regulación. El ENRE, que es el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, regula la industria eléctrica en la Argentina. El ENARGAS hace lo propio con el gas, Ente Nacional de Regulación del Gas. El OCOBI, que es el órgano de concesión de órgano de control de las concesiones viales. El ORSNA, que es el órgano regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. El ERAS, que es el ente regulador de agua y saneamiento. El ENACOM, que es el ente nacional que regula las comunicaciones en nuestro país. Y finalmente, en esta lista acotada, enunciativa, no taxativa, está también el ENREN, que es el que regula las actividades nucleares en nuestro país. La contabilidad regulatoria se nutre de tres bases, de tres fuentes. Por un lado, de la información que proviene de la contabilidad financiera o patrimonial, por otro lado, de la contabilidad de gestión de la compañía y también de datos extracontables. Obviamente que esta información, la empresa que es regulada deberá tener la obligación de proveerla en un formato prediseñado. Como ustedes bien saben, la contabilidad financiera o patrimonial tiene como propósito generar informes para usos de terceros. La contabilidad de gestión tiene como propósito la toma de decisiones y, por lo tanto, como son los entes tomando decisiones con información que preparan ellos mismos, estos entes se desentienden de toda normativa oficial porque son ellos preparando la comida que ellos mismos van a comer. Entonces, eso los exime de seguir normas reguladas. Y finalmente, es en este núcleo donde hacemos que los entes supervisados provean información de su contabilidad de gestión en un formato que esté predefinido y diseñado específicamente para el área de actuación, es donde se concentra el control y el monitoreo de la gestión de estos entes regulados. Es un poco más complejo, comprenderán, de lo que estoy contando, porque el tiempo disponible que tenemos es acotado, pero sirve para hacer un sobrevuelo inicial como para poder abordar esta problemática. Sigamos, por favor. Este material, obviamente que lo pongo a disposición de ustedes una vez terminada la conferencia, ¿no? Decimos finalmente que, desde un punto de vista conceptual, la contabilidad regulatoria es una especialización de la contabilidad de costos en la que la determinación de las unidades de costeo, esto es el objeto que voy a costear, las divisiones de las cuentas contables, esto es la asociación entre centros de costos y cuentas contables, y los criterios de imputación son fijados en función de los objetivos regulatorios. Hay un manual de cuentas regulatorios, hay para cada caso, para cada área regular, y hay además un conjunto de criterios para distribuir los costos que resulten indirectos a las unidades de costeo definidas. Ahora me voy a concentrar en estos tres puntos. Voy a compartir con ustedes un recorrido que nos va a depositar en el desafío y la propuesta con la que quisiera ir terminando esta exposición. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre la importancia de los costos en los procesos regulatorios. Algo ya se ha dicho. Luego me voy a detener en el problema de la utilidad de la información de costos en los informes de uso de terceros, en particular en la Argentina. Y luego les voy a proponer un camino hacia la estandarización en la confección de la información de costos para uso de terceros. Empecemos con la importancia de los costos. Algo de esto ya se ha dicho, pero en todo proceso regulado uno de los problemas centrales es la asimetría en el acceso a los datos de costos. No es casual que la imagen elegida para ilustrar esta imagen sea la de un cocinero y una olla, ¿no? El cocinero solamente sabe lo que coloca dentro de la olla, pero los terceros somos los que comemos su preparado. Con lo cual, cuando yo tengo que fijar cánones o tributos en función de resultados preparados con un conjunto de reglas que son de aplicación, en el mejor de los casos subjetiva y en el peor de los casos arbitraria,
y yo soy el Estado, o mejor dicho, o yo represento al Estado, tengo que tomarme el trabajo de generar un conjunto de normas que hagan homogénea esa receta. Que luego internamente la compañía trabaje con su sistema de contable de asignación con el que trabajó históricamente, pero para los propósitos regulatorios va a tener que crear una transpuesta entre el plan de cuentas que ellos utilizan para su contabilidad interna y un plan de cuentas regulatorio con la que vamos a preparar la información, y un conjunto de reglas de asignación, con el que vamos a preparar la información que nos van a presentar para la información al Estado respecto de sus resultados. Decía entonces, queda creo que ilustrada el problema de la asimetría en el acceso de los datos de costos. Luego vamos a encontrar que existe un fuerte sesgo de la mirada tributaria en los informes de presentación. Si uno utiliza los estados contables de presentación, aquellos que se le presenta al fisco para que luego se determinen impuestos y se paguen los impuestos, vamos a encontrar que los juegos de estados contables que las empresas y organismos no públicos, privados, elaboran, están bastante más teñidos por la carga tributaria que por los problemas de gestión y de exposición. Entonces, en consecuencia, digo esto porque por otro lado nos contratan a nosotros, los contadores públicos, para asesorarles para que dentro de la norma se pague lo menos posible. No sé si este es un problema solamente argentino, yo creo que es un problema bastante más extendido que lo que estoy suponiendo. Y en tercer lugar, una consideración respecto de la opacidad. ¿Opacidad en qué? Por un lado, en la elección de los criterios de qué vamos a considerar, qué recursos vamos a considerar que constituyen costo y qué recursos vamos a considerar que constituyen pérdidas o resultados negativos. Porque la elección de ese criterio hace que yo algo lo active en mi estado contable. Los costos son parte del activo porque son cosas que tengo para generar resultados, mientras que las pérdidas o los gastos son resultados negativos, entonces van dentro del patrimonio neto como una cuenta de resultado negativo y por lo tanto restando en los estados de resultado de presentación. El segundo nivel de opacidad lo encontramos en la elección de las unidades de costeo. ¿Por qué? Porque si la elección de la unidad de costeo es subjetiva, va a haber recursos que voy a considerar que son directos a esa unidad de costeo. Por ejemplo, si tuviéramos que costear este evento y de la Junta me dicen, Mauricio, costea este evento, yo quiero saber cuánto me costó el evento, la unidad de costeo es el evento. Y por lo tanto va a haber recursos que son directos o casi todos los recursos consumidos van a ser directos a este evento. Pero si en cambio la Junta decide pedirme, no me costees el evento, costeame el asistente al evento. Al cambiarme la unidad de costeo, ya no ser el evento, sino ser el asistente, va a haber un montón de recursos que si bien van a seguir estando involucrados, ahora no resultan directos a la unidad de costeo, resultan indirectos. Y como resultan indirectos, van a necesitar de la elección de un criterio de apropiación. Y en esa elección es donde aparecen áreas que son subsidiadas y áreas que son subsidiantes. Algunos de ustedes me podrán decir, Mauricio, no es tan complicado. Agarrás el costo total del evento, lo dividís por la cantidad de inscriptos y listo. Pero no siempre eso es útil, porque no todos los inscriptos asistieron. Algunos de otros de ustedes me dirán, bueno, Mauricio, entonces costeame por los presentes, dividime por los presentes. Está muy bien, pero si dividimos por los presentes, aparece un nuevo problema, y es que si este evento tiene diferentes charlas, en cada charla no hay la misma cantidad de presentes. ¿O qué consideramos presentes? Me explico. El problema central acá está en cómo elegimos la unidad de costeo. ¿Por qué? Porque la selección de la unidad de costeo tiene directo vínculo con la selección de los criterios de apropiación de los costos que resulten indirectos a esas unidades de costeo. Ya llegando al final, los criterios de apropiación de los costos generales de la operación a
el servicio que se preste o al producto que se fabrique, en particular en materia pública, por lo general son siempre servicios que se prestan a la población, también tienen incidencia en el resultado total. Porque yo puedo, en relación a costos generales, estoy hablando del overhead, este conjunto de costos que son generales a todas las compañías. El qué hacer con esos costos generales no siempre, no siempre es tan claro. Algunos los distribuyen. Si dejo a elección qué hacer con ellos, vamos a encontrar que un conjunto de gente distribuye la totalidad, generando algunas injusticias en materia de asignación. Otros no los distribuyen, los muestran como un resultado negativo, pero no afectan la línea de negocios que tenga cada uno de los entes regulados. Y hay otros que eligen qué reparten y qué no reparten. Bueno, en materia de contabilidad regulatoria hay que definirlo previamente, para que la información de cada uno de los entes regulados puedan ser comparables. Finalmente, un tema que no es menor, que son los formatos de exposición. Los formatos de exposición no deberían dejarse al libre albedrío de los regulados, porque el grado de apertura o el grado de detalle esconde, por lo general, la información que se pretende esconder y que el regulador pretende acceder. Entonces, este conjunto de definiciones requieren de un conjunto de explicitaciones en materia del diseño de la contabilidad regulatoria. Algunas dificultades en la elaboración de esta información, precisamente la selección subjetiva, la empresa tiene mejor información que el regulador, y por otro lado el riesgo ético. Muchas acciones de la empresa no son no observables por parte del regulador. Solo los resultados son observables. Entonces, cuanto más detalle desde el sector público pongamos en la manera en que queremos que se nos presenten los datos, mejor va a ser la homogeneidad de ese conjunto de datos y mejor va a ser la comparabilidad de esos resultados. ¿Cuáles son algunas consecuencias de la asimetría? Bueno, lo que ustedes ya vieron, ¿no? La aparición de beneficios para la empresa que depende de cómo se elabore y se presenten los datos. Y por otro lado, la aparición de incentivos para mantener o incrementar esa asimetría. Ahora me voy a concentrar en el problema de la utilidad de la información de costos para informes de uso de tercero, en particular en la Argentina. En la Argentina, y este primer slide es compartido por todos los miembros de Latinoamérica, en realidad del mundo, porque partimos todos de la misma realidad económica. Realidad económica que si tiene propósitos de generar información para uso de terceros, debe atenerse al seguimiento de normas contables vigentes en cada región, en cada país, y a la sujeción a organismos de control. El problema acá es que para efectuar una correcta contabilidad regulatoria vamos a necesitar también información que provee de los informes de uso interno de los entes regulados. En la Argentina, la información para uso de terceros está regulada por la Resolución Técnica 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que en el punto 4.2.1 establece que el costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, y por lo tanto incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos, e introduce esta palabra que para la gente de costos es central: necesario. Establece el principio de la necesariedad. Y en ese principio de la necesariedad, ¿qué reconocemos? Reconocemos a todos los costos variables, materias primas, mano de obra directas, costos indirectos de prestación de servicios variables, pero también reconocemos una proporción de los costos indirectos de prestación de servicios fijos que estén vinculados al uso de la capacidad instalada. Y esto me dirán ustedes de dónde lo sacamos. ¿Por qué? Porque más adelante, la norma establece que en general y con las particularidades indicadas, se adopta el modelo de costeo completo, y esto, la gente de costos lo reconoce como costeo por absorción, o también conocido como full costing. En otras palabras,
un estado de costos que considera costos no solo a los costos variables, sino a esa proporción de los costos fijos que estén vinculados con la proporción en que fue utilizada la capacidad instalada. Si esto, que lo prevé la norma argentina, fuera de aplicación real, los estados de resultados que se presentan en los diferentes consejos profesionales de nuestro país para ser certificados por los consejos profesionales, deberían incluir una línea en su estado de resultados que muestre el nivel de ociosidad que tiene esa empresa o ese ente. ¿Por qué? Porque la ociosidad no es ni más ni menos que la cuantificación monetaria de una potencialidad que no fue aprovechada. Y esa potencialidad que no fue aprovechada no es ni más ni menos que la proporción de costos fijos que no fueron absorbidas por el nivel de actividad desempeñado. En otras palabras, al no existir en los estados contables de presentación en la Argentina evidencia alguna de la ociosidad, un lector desprevenido de un estado contable de presentación podría suponer que todas las empresas en la Argentina trabajan a capacidad máxima práctica y por lo tanto no hay ociosidad. Y como ustedes suponen, esto no es cierto. Ahora bien, ¿cuáles son algunas consecuencias que se derivan de esto? El no respeto o la no adopción de un modelo de contabilidad regulatoria genera alta disparidad por parte de los entes elaboradores de informes contables en la elección de unidades de costeo, en la selección de los criterios de apropiación de costos indirectos a esas unidades de costeo, en la adopción de criterios de apropiación de los costos generales de operación y en la elaboración de criterios bueno, de aquellos recursos que se van a considerar costos. Como lo veo a Juan Francisco, estoy imaginando que me estoy quedando sin tiempo. ¿Es así? Muy bien, doctor. Vamos a la parte final. Muy interesante su presentación. Voy a resumir hacia la parte del desafío y voy a avanzar raudamente. ¿Le parece bien? Muy bien, doctor. No más de 5 minutos. Nuestra comprensión en la materia es que estamos en un contexto de incertidumbre en la Argentina en relación a los valores de referencia. Es un contexto de turbulencia en costos. A ninguno de ustedes se les escapa que la Argentina está viviendo un proceso inflacionario severo. La inflación interanual supera el 300% en nuestro caso. Imagínense lo que hace eso con todas las estimaciones de costos de las compañías. Y por lo tanto también y simultáneamente a esto estamos en un contexto de fuerte presencia regulatoria todavía en materia de elaboración de información pública. Nuestro enfoque se propone diseñar criterios homogéneos de tratamiento, asignación, medición y exposición de recursos que consideramos costos para grupos de actividades económicas homogéneas, atendiendo el tamaño, atendiendo el propósito de dotar de uniformidad, comparabilidad y valor a la información contenida en los informes de costos. Para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos desarrollado desde la Comisión de Estudios de Costos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un programa de trabajo. Un programa de trabajo que partiendo del análisis de los antecedentes, porque este no puede ser un problema propio nuestro, argentino y de nadie más, sino que esto debe estar presente en otros lugares del mundo, dio lugar ese análisis de antecedentes a la elaboración inicial de un glosario profesional de términos de costos y a la elaboración de un conjunto de principios de contabilidad de costos generalmente aceptados, emulando aquellos viejos PCGA que dieron luego base para la elaboración de normas internacionales de contabilidad. Se han identificado quiénes son los stakeholders gravitantes de cada grupo homogéneo de empresas controladas. Se elaboró un proceso de validación de definiciones. Se efectuaron definiciones de grupos de actividades económicas homogéneas, áreas reguladas, quiero decir. Se elaboraron borradores de las normas propuestas sector por sector. Se definieron formatos de presentación por sector. Se armaron validaciones con cada stakeholder por sector y finalmente se elaboró un modelo de informes de costos normatizados para uso de estas compañías reguladas.
En el análisis de antecedentes, esto me interesa particularmente mostrarlo, aunque sea como sobrevuelo, encontramos que en la India, ya desde el 28 de mayo del 59, existe un instituto de contadores de costos creado por ley y que ha creado allá por el año, ahí se me fue el número, pero un conjunto de principios de contabilidad de costos generalmente aceptados. Esta información está en públicas, la encuentran en este link. Lo mismo ocurre en Pakistán, que desde 1966 existe regulaciones vinculadas a la actividad de los contadores de gestión y de costos. En Bangladesh tenemos otros antecedentes. En Nigeria, una cosa muy curiosa, en Nigeria, y obviamente en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, sobre todo para los temas vinculados a los contratos de defensa, donde es necesario que cada contratista del sistema de defensa provee información comparable para que el Estado pueda medir el desempeño y su desarrollo. En relación al tema del glosario profesional de términos de costos, hemos elaborado un conjunto de definiciones básicas que sometemos a la consideración. Es un criterio abierto donde cada uno de los miembros de estos comités pueden proponer la inclusión de nuevos términos. Hemos armado una plantilla estándar para la presentación de las definiciones que incluye el concepto que se quiere definir, su definición, incluye un comentario aclaratorio respecto de la definición, ejemplos en cada uno de los casos y conceptos relacionales relevantes que ustedes pueden navegar en esta aplicación. El proceso de validación está pensado como partiendo de 4 mesas. Una mesa que es una mesa de profesionales de costos, que llamamos Mesa Federal de Profesionales de Costos. Una mesa que es académica, donde involucramos a las academias, a los académicos de las universidades más importantes. Una mesa de stakeholders públicos de ese sector. Y finalmente unas mesas de stakeholders privados. Esto es, hay que sentarlos a todos a la mesa porque este tiene que ser un proceso de mejora continua. Bueno, esto lo paso raudamente y Juan Francisco quedó en función y con esto último que voy a decir cierro la presentación y luego quedo a disposición para las preguntas que quieran formular. Quiero hacer un desafío y quiero generar una propuesta. El desafío es a involucrarnos. El desafío es a repensar los estándares de control del sector público regulado. El desafío es generar nuevas oportunidades para los profesionales de nuestros colegios profesionales, de nuestros colegios de contadores públicos, de nuestras federaciones, porque estamos dándole al contador público una herramienta adicional, ya sea asesorando al regulado o asesorando al sector público. Tarea que, por supuesto, es facturable y que se trasunta luego en honorarios profesionales. En tercer lugar, el desafío es elevar el nivel de compromiso con el ciudadano en materia del servicio que le damos como Estado. Y por último, fomentar la transparencia. Vivimos en un mundo que es cada vez más difícil de ser vivido y que premia lo distinto. Si nosotros como contadores nos consideramos un contador más, estén seguros que vamos a ser un contador menos. Porque en esta materia, si no nos distinguimos como profesionales, nos terminamos extinguiendo. Y este es el momento, me parece a mí, este es el momento de planificar el futuro que como contadores queremos tener. Porque si no planificamos, la realidad nos va a planificar a nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Mauricio, muy amable por su presentación. Es una presentación muy inspiradora para nosotros también. Vamos entonces a las preguntas. A ver, acá tenemos un conjunto de preguntas que están haciéndose por parte de los colegas. Vamos a tocar algunas por cuestiones del tiempo. En primer lugar, en primer orden, algunas preguntas están relacionadas cómo se representan estos datos que ustedes van llevando para la contabilidad de costos. Por ejemplo, en nuestro país existe la perspectiva de poder llevar a cabo la implementación de la contabilidad de costos a través de un plan contable.
Tenemos un plan contable gubernamental en el cual tenemos diferentes elementos, activo, pasivo, ingreso, gastos, patrimonio, entre otros. Y justamente tenemos por ahí un elemento que se está tomando en consideración, tomar en cuenta para implementar la contabilidad de costos. En el caso de Argentina, tenemos esta representación de datos a través de una clasificación, codificaciones, un plan de cuentas, un catálogo, entre otros. Es una de las preguntas, doctor. Lo voy a abordar por partes. Si la información de costos a preparar es para un ente privado, ¿sí? En materia de gestión, nos liberamos de toda regulación y preparamos la información de costos según nuestro conocimiento del negocio, porque somos nosotros consumiendo información de costos para tomar decisiones. Y ahí el Estado no tiene nada que hacer, ni los colegios, ni los consejos profesionales. Si estamos elaborando información de costos para uso de terceros, pero siendo los emisores entes privados, nos tenemos que atener a las resoluciones técnicas vigentes, en el caso de la Argentina, en cuanto a la formulación de los estados de resultados y por lo tanto de los estados de costos. El tema es que la regulación vigente en la Argentina para la formulación de los estados de costos es tan abierta, vamos a decirlo lo más elegantemente posible, que según me fue revelado en sueños, hay colegas que el renglón de costo de la mercadería vendida lo llenan con un valor, con el valor que necesitan para que la línea de utilidad neta dé lo que pretende que dé. ¿Fue claro? Digo, en materia de si los emisores son organismos públicos o organismos privados sometidos al escrutinio público, ahí es donde entra el rol de la contabilidad regulatoria. Si es un organismo público frente a la supervisión de la Sindicatura General de la Nación o de la Auditoría General de la Nación, bueno, hay normas específicas emitidas por la Contaduría General de la Nación, por la Oficina Nacional de Presupuestos, hay manuales, criterios de imputación. El tema está en los emisores de información privados que son sometidos al control el control regulatorio de organismos públicos. Por ejemplo, el OCOBI, el órgano de control de las concesiones viales en la Argentina, supervisa la actividad de, obviamente, las concesiones viales, que pagan un canon al Estado argentino, canon que se calcula en base a una polinómica que toma como inputs información contable de la empresa. En su momento, yo estuve involucrado en el desarrollo de la contabilidad regulatoria del OCOBI a través de un trabajo que hicimos con una universidad nacional. Ahí, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que armar un plan de cuentas regulatorio, un manual de imputación y también desarrollar una actividad de auditoría. Entonces, hubo que preparar un conjunto de reglas para el cálculo y la determinación, un conjunto de informes con formatos de presentación y luego, con una regularidad, hubo que acercarse para ver si esas transpuestas entre el plan de cuentas del concesionario vial, estaban siguiendo correctamente los criterios de asignación establecidos en el Manual de Contabilidad Regulatoria. Por eso digo que esta actividad del desarrollo de la contabilidad regulatoria está íntimamente ligada con la determinación de costos y está íntimamente ligada con la generación de oportunidades profesionales para los contadores públicos, en un segmento donde hasta ahora no se hizo mucho, por lo menos en la Argentina. ¿Quedó contestado, Juan Francisco? Muy bien, excelente, doctor. ¿No? Podemos ver que tienen un plan contable regulatorio, tienen formatos de presentación de costos. Sería muy interesante que nos pueda compartir también esa información, doctor, para poder tener un mayor entendimiento de las formas en las cuales vienen dando esta información. Otra pregunta que tenemos, doctor, a ver, está asociada, usted ha hablado claramente de una cadena de valor, los inputs, los insumos, las actividades que van generando un producto, y sobre cada uno de ellos subyacen diferentes costos.
podemos notar que existen, a su vez, alineado a ello, diferentes sistemas de costeo. ¿Cuáles serían los más apropiados? Y a su vez, dentro de esa identificación, podemos también alinear lo que es la contabilidad de gestión. Podemos ver en su hoja de vida que usted también ha estudiado con Robert Kaplan, con David Norton, tomando en Sí. cuenta lo que son sistemas de costeo ABC, tomando lo que es cuadro de demanda integral, lo que es balance scorecard, dashboard, alineamiento conductual. ¿Qué nos podría comentar usted al respecto? ¿Qué recomendaciones podría usted considerar para una implementación de una contabilidad de costos en un gobierno? Bueno, existen diferentes, a ver, esto también es como el elefante, ¿no? Es como la imagen del elefante que les compartí antes. Si estamos en el contexto de la administración centralizada o de los entes descentralizados y que tenemos que elaborar información tanto para los órganos de control que nos supervisan, SIGEN en el caso argentino, AGN en el caso argentino, yo debo seguir las reglas que surgen de la Oficina Nacional de Presupuestos, de la Contaduría General de la Nación, de la Tesorería General de la Nación, digamos, de los órganos que están previstos en la ley de administración financiera vigente. ¿Sí? Ahora, si estoy en el escenario, me cambio de zona del elefante y estoy pensando en la creación de un nuevo ministerio, de una nueva secretaría que no tiene historia en el pasado y por lo tanto no hay un presupuesto anterior al que acudir con programas, con objetivos, metas y métricas, sino que hay que hacerlo de cero. Bueno, ahí encontramos un buen ámbito, un buen caldo de cultivo para el desarrollo de una metodología llamada costeo base cero. Esto es que plantea el costeo de una actividad como si no hubiera actividad anterior. En el Estado Nacional eso es imposible de desarrollar. Esta metodología de costeo base cero fue desarrollada en la época en que, si yo no recuerdo, fue en la Florida, en los Estados Unidos, y no ha tenido gran aceptación. En la Argentina solo se aplicó con la creación de un ministerio que ya no existe, que es el Ministerio de la Mujer. Fue el Ministerio de la Mujer, porque fue un ministerio nuevo que empezó de cero y hubo que costearlo para ser incluido dentro del presupuesto nacional. Pero todos los ministerios que ya existen no tienen una historia y tienen planes, en muchos casos, que superan el año, ¿no? Y si me cambio una vez más de zona dentro del elefante y vuelvo a los organismos de control de actividades reguladas, ahí, cada vez que yo cree un manual de contabilidad regulatoria, simultáneamente estoy estableciendo el método de asignación de los recursos a las unidades de costeos y los criterios de distribución. Y en ese sentido podemos utilizar todo lo que sabemos y que aplicamos en las empresas privadas. Esto es la distribución más elemental, como la tasa única, o podemos, en función de la complejidad creciente, poder acudir a distribución primaria y secundaria o distribución en cascada, o a la distribución basada en las actividades, el Activity Based Costing que usted mencionaba, creado por Robert Kaplan y Robin Cooper, o en su edición más moderna, el TDABC, el Time Driven Activity Based Costing, creado por Kaplan, pero ya hace solamente 14 años, no en 1985 como fue el ABC, sino en 2010. En este caso ya no asociado con David Cooper, Robin Cooper, sino con un señor de apellido Anderson que viene del área de sistemas y que proponen la asignación de costos indirectos en función del tiempo utilizado por cada actividad, sabiendo que el tiempo está siempre presente en los sistemas de gestión utilizados y que es una base común de asignación. Obviamente que esta última metodología que mencioné requiere del uso de una herramienta que es relativamente nueva, que se llaman ecuaciones temporales, creadas por Kaplan y por Anderson, que necesitan un cierto desarrollo para poder ser prácticas. Ahora, eso para generar la información de costos. ¿Qué hago con la información de costos? Ahí entra la segunda parte de su pregunta que tiene que ver con el desarrollo de dashboards y tableros, también siguiendo la línea de Kaplan y de Cooper, pero que merecen un tiempo especial para poder compartir con ustedes. Hay una metodología
de gestión basada en indicadores que hemos trabajado y desarrollado, pero sería, me parece, más apropiado abordarla en otra instancia porque necesitamos de un tiempo que no contamos. Muy bien, doctor, ¿no? Muchas gracias por su presentación. Obviamente se requieren mayores tiempos. Estamos muy agradecidos con su presentación del día de hoy. Nos ha dejado ese interés de seguir investigando lo que son estas temáticas, tópicos en lo que es la contabilidad de costos, incluso bajo esta estandarización internacional, como son países que usted ha presentado de África, entre otros, ¿no? Del continente en sí. Muy bien, doctor. Entonces, cerramos su presentación. Invitamos a los colegas a que puedan seguir conectándose y estar participando en las diversas capacitaciones que se van a venir brindando por parte de la Junta de Decanos, ¿no? Muy agradecido, doctor. Cerramos entonces la presentación del día de hoy. Muchas gracias, colegas, por estar conectados y un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego, que sigan muy bien.